Ahora sí. Eh, ha tomado tanta preponderancia el cambio climático y estamos viendo los impactos cada vez con más fuerza, eh, que realmente se vuelve necesario un enfoque desde las ciencias sociales, analizar las dimensiones humanas del tiempo y el clima, pensando que quizá el cambio climático ahora desde los discursos científicos es visto como una dimensión cuantitativa, abstracta o producto de modelos computacionales que nos describen y describen un contexto en el cual pareciera que la atmósfera es solo un conjunto de variables cuantitativas que puede ser modelado y en su defecto también conocido. Por eso es que pueden hacerse estudios y análisis de proyecciones de cambio climático a futuro, que un poco, no sé si determinan, no sé si podríamos decir determinan, pero nos indican cómo podría ser ese futuro. Entonces, en este sentido, me parece que la antropología del tiempo y el clima, empezando a pensar cómo las sociedades, las comunidades se experimentan, significan y le dan sentido, ¿no? Desde la corporalidad, desde la observación, como pensábamos y decíamos todos recién, se vuelve fundamental. Y aquí en este punto es que me parece que hay como cierta vacancia en la antropología, o al menos la voz de los y las antropólogas quizá no se escucha tanto, o no están las mesas de discusiones sobre cambio climático, y podría estar. Por eso me parece que abordar esta temática es fundamental para abrir la discusión desde los diferentes aspectos, no sé, intereses que tengan ustedes, ámbitos de estudio, de conocimiento, y poder entre todos construir conocimiento que realmente pueda tener una incidencia y una acción política y social. Así que yo voy a hacer la presentación, voy a ser breve, pero pueden interrumpirme, la idea es que sea dialogado, que podamos interactuar y me hagan consultas. Bueno, mi perspectiva del tiempo y del clima tiene que ver con mi investigación doctoral. Yo me doctoré dentro del marco de un estudio, de un proyecto interdisciplinario, intersectorial, sobre servicios climáticos. Los servicios climáticos es una iniciativa internacional que surge de la necesidad o de la brecha entre la información climática y su uso y apropiación social por parte de diferentes sectores que necesitan la información para tomar decisiones. Se identifica que la información climática es cada vez más fiable, más certera, los modelos computacionales, los modelos estadísticos son realmente muy precisos en la realización, por ejemplo, de pronósticos climáticos trimestrales, se puede saber cada vez con mayor fiabilidad, o tener al menos un panorama de cómo va a ser el clima en 3, 4 meses, 6 meses, obviamente con altos niveles de incertidumbre, pero nos brinda un panorama de cómo puede ser un futuro próximo. Entonces la comunidad científica identifica que esa información que puede ser muy útil para la adaptación al cambio climático, para la adaptación y mitigación al cambio climático, no está siendo utilizada en toda su plenitud. Y tampoco, muchas veces, es útil para la toma de decisiones a nivel político, ya que son realmente los ámbitos políticos los que deciden qué hacer con esa información, si tomar medidas, por ejemplo, bueno, hay una sequía, podemos ver la magnitud de la sequía a través de los análisis cuantitativos y cualitativos. Bueno, después hay que desplegar una maquinaria estatal justamente para poder brindar a la población con las condiciones, ¿no? Para la adaptación al clima y a los fenómenos meteorológicos y climáticos. Entonces, la comunidad científica identifica que esa información no es utilizada y empieza a implementar esta iniciativa que son los servicios climáticos. Los servicios climáticos apuntan a crear información que sea científicamente útil y relevante para la sociedad. Porque, ¿qué sucede muchas veces? La información científica no dialoga con los saberes locales, sino que muchas veces las investigaciones que se realizan tienen como objetivo la transferencia de conocimiento sin involucrar a la población en esa producción o esa coproducción de conocimiento tan necesaria para que esa información pueda ser utilizada.
Entonces, nosotros trabajamos en un proyecto interdisciplinario que nos permitió no solamente conocer las necesidades de lo que en las ciencias del clima se denominan los usuarios, que son aquellas personas que utilizan la información, y en la intersección con la comunidad científico-técnica que realiza o genera los pronósticos para la toma de decisión. Entonces, en esta intersección, nosotros podemos ver múltiples dimensiones que aborda la antropología del tiempo y el clima, ¿no? En primer lugar, trabajar en comunidades en las cuales se perciben los impactos de los cambios en el clima, sea variabilidad climática, ¿no? los cambios que se generan en la atmósfera de por sí, o el cambio climático antropogénico. Entonces la antropología tiene mucho para aportar, justamente porque trabaja en esas comunidades, porque las dimensiones humanas, las dimensiones prácticas, políticas y éticas, ¿no?, de las investigaciones comienzan a tomar mayor relevancia y la antropología puede dar cuenta de ello. Y también la necesidad de incorporar enfoques transdisciplinarios para abordar de manera holística un fenómeno que está en la intersección entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, la antropología tiene mucho para abordar. Dentro del proyecto en el cual yo participé, creo que fuimos los primeros antropólogos y antropólogas que empezamos a trabajar en estos temas. Yo formo parte de un equipo, junto con otros más, que quizás hace más años que están trabajando estos temas, pero sí creemos que es incipiente analizar todo un proceso que tiene que ver con cómo se produce, cómo circula y cómo se usa ese conocimiento en las prácticas cotidianas. Entonces, esto es interesante para pensar también la historia de la antropología. No voy a hacer un análisis histórico muy largo, pero sí pensar que el tiempo y el clima son dimensiones centrales de la dualidad ambiente-sociedad o naturaleza-cultura que se encuentra en el centro, ¿no?, de los estudios antropológicos. ¿Hay un piano por ahí o una guitarra? Sí, un piano. Parece que Dante es el micrófono abierto. Dante, el Dante con minúscula, porque el Dante con... Ahí lo silencio. Hay dos Dantes. Muy bien. Listo, perfecto. Muy bien. No me molesta la música, pero por ahí me desconcentra un poco. Bueno, entonces, como decía, dentro de la historia de la antropología siempre ha abordado la relación naturaleza-cultura. Es una de las dualidades quizás más interesantes y más relevantes de la disciplina. Pero en el pasado, el tiempo y el clima formaba parte de una descripción teórica, o más bien complementaria al hecho social. Lo que se hacía era describir las acciones, los comportamientos, las dinámicas de las comunidades, pero no se prestaba atención al tiempo y al clima, como sí sucede actualmente, donde el clima, justamente por el cambio climático, especialmente por el antropoceno en la actualidad, comienza a dejar de ser un telón de fondo donde la vida social acontece, sino que empieza a ponerse en el centro de la escena, donde la antropología justamente también comienza a dar cuenta de cómo es percibido el tiempo y el clima en las sociedades. E incluso pensar las diferentes interpretaciones del tiempo, la atmósfera, los vientos, las lluvias, los eventos extremos, reflejan ciertas nociones de naturaleza. Muchas veces nosotros pensamos que es una sola naturaleza, un solo mundo, una sola realidad, cuando en realidad son múltiples mundos, múltiples realidades y múltiples naturalezas. Entonces, la comunidad científica da una visión de lo que es la naturaleza, que también está permeada por la modernidad, ¿no? Nosotros construimos conocimiento desde categorías positivistas, modernistas, que a veces no dan cuenta o no permiten ver otras ontologías, otras formas de ser, de pensar y estar en el mundo, o al menos es una ontología más entre otras. Y en este sentido, esta percepción que se hace del tiempo y el clima
trasciende la cuestión meramente física, como les decía recién, ¿no? Estos análisis cuantitativos, estos análisis producto de computadoras, de modelos computacionales, que reflejan una particularidad del sistema atmosférico. Y ese sistema atmosférico es representado como carente de agencia, de subjetividad, y esta es una forma de representar, ¿sí? La atmósfera. Después hay múltiples formas de entender, como hablábamos al inicio, ¿no? Cuando uno comienza a observar la naturaleza, a vincularse desde la corporalidad, quizá comprenda que hay otros fenómenos que pueden ser percibidos de otra manera, pero quizá esta forma puede ser más perceptible en ámbitos donde hay mayor conexión con la naturaleza, o donde la naturaleza no es un objeto inerte, sino que la naturaleza tiene vida, y los seres humanos somos parte de ese planeta y esa naturaleza, por lo tanto, este conocimiento científico nos da una mirada de la realidad. Y esto es interesante para decirlo, porque justamente la antropología, en sus análisis de comunidades locales, que por más que puedan ser pequeñas en escala, da cuenta que hay otras formas de vincularnos con la naturaleza. Y en las vísperas, ¿no? En la entrada del antropoceno, necesitamos nuevas narrativas, necesitamos nuevas formas de comprender nuestros vínculos de interdependencia con el planeta. Y esta interdependencia está dada porque, por todos los efectos y los impactos negativos que está teniendo la acción humana, y podemos decir, no somos todos, ¿no? Claramente, pero sí hay una acción humana que está impactando negativamente y rompiendo los equilibrios de la naturaleza de manera casi irreversible. Hay científicos que dicen que son 9 límites los que los seres humanos estamos traspasando. Esos límites comienzan a poner en peligro la vida de múltiples especies y la nuestra también. Y muchos de ellos, como por ejemplo los cambios en el clima, la pérdida de biodiversidad, la extinción masiva de especies, también pone en peligro justamente nuestra vida en el planeta. Y pensar también como un proceso de efecto cascada, ¿no? No sabemos, cuando hay una pérdida, por ejemplo, de una especie, no sabemos qué impacto puede tener, más allá de la pérdida misma de la especie, ¿no? Sino todos esos efectos cascada y el impacto directo en los ecosistemas. Entonces, yo quisiera centrarme en 2 aspectos fundamentales. La antropología del tiempo y del clima, en el pasado, tenía como 2 corrientes fundamentales. Una que consideraba que los seres humanos tienen ese poder para domesticar a la naturaleza. Entonces, esa domesticación, o ese excepcionalismo humano, ¿no? Donde los seres humanos ejercemos un poder dominatorio, un poder particular o de jerarquía en la naturaleza, está dado por la implementación de ciencia y tecnología, de conocimiento para clasificar la naturaleza en términos, ¿no?, de utilidad o no utilidad para cumplir con las necesidades de los seres humanos. Pero después tenemos otras perspectivas que por ahí continúan hasta la actualidad, quizá de manera menos perceptible, pero que la fuerza del clima ejercía de manera determinante ciertas características físicas, socioculturales de las personas y las comunidades. Por ejemplo, en el pasado, en la década de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se consideraba que el clima ejercía un determinismo sobre la acción humana, sobre esa capacidad de desarrollarse. El clima tenía un poder explicativo para dar cuenta del comportamiento humano. Actualmente esas teorías fueron pasando de moda, pero muchas veces fueron reemplazadas por otros tipos de determinismo que justamente tienen que ver con la domesticación de la naturaleza. Ese impacto negativo que tiene la domesticación de la naturaleza incide en el antropoceno, por ejemplo. El antropoceno justamente lo que quiere decir es que hay cierto determinismo de los seres humanos en torno a la explotación o el uso, como podríamos decir, de naturalezas baratas para la acumulación de capital, si habláramos del capitaloceno. Pero en fin, la cuestión es que
estos dos determinismos, pensar que el clima ejerce una influencia sobre el desarrollo sociocultural, político de las personas, y por otro, el clima como pasible de ser modificado por los seres humanos, como por ejemplo a través de la geoingeniería, ¿no? La intervención de la atmósfera a gran escala para paliar los efectos del cambio climático o reducir los gases de efecto invernadero, que a través de otras vías es casi imposible que pueda suceder. Pensemos en las negociaciones internacionales que se están dando en la actualidad, ¿no? Que las conferencias de las partes, el Acuerdo de París, y vemos quizá las dificultades que hay para crear consensos sobre cuáles son las acciones políticas y sociales que hay que realizar para disminuir el impacto de los seres humanos, reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, pensar estos determinismos nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué puede aportar la antropología a esto? Y quizás es cambiar la perspectiva. ¿Podemos pensar que hay un determinismo de la naturaleza sobre la cultura o de la cultura sobre la naturaleza, o hay que pensar quizá en una coproducción de conocimiento? Y en esto también nos vamos, o me voy a centrar en la tercera charla, que va a ser específicamente sobre coproducción, pero hay una frase maravillosa de Sheila Hassanov, que es una referente en estos temas. Ella dice que la forma en la cual representamos el mundo, representamos la naturaleza, incide en cómo la gobernamos. ¿Sí? Entonces, si entendemos a la naturaleza como separada de los seres humanos, entonces los enfoques y la gobernanza que vamos a hacer de esa naturaleza va a ser de una determinada manera. Pero si pensamos a los seres humanos como interdependientes y parte de esa naturaleza, entonces quizá podemos cambiar de perspectiva y empezar a construir conocimiento donde esa dualidad no sea tal. El antropoceno, de todas formas, tiene muchas características que son muy interesantes. Yo creo que en algún punto irrumpe para mostrar que la naturaleza, la cultura, pasado, presente, futuro, la historia natural y la historia social, quizás ya no tiene tanto sentido, ¿sí? Porque no podemos pensar la historia de la naturaleza sin pensar la historia de los seres humanos y viceversa, por más que los seres humanos seamos un pestañeo, o sea, la historia del ser humano es un pestañeo en la historia de la Tierra. Sin embargo, nos hemos convertido en un agente biogeofísico de transformación a escala global, dado los altos impactos que tenemos. Entonces, esa historia cultural, esa historia social, termina fundiéndose inevitablemente con la historia natural, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo representamos la naturaleza. Pensemos en esa modernidad que plantea, ¿no? La razón, estas dualidades, ¿no? Razón, emoción, naturaleza, cultura, dualidades que inciden en cómo construimos conocimiento, cómo pensamos el mundo. Entonces, ¿qué transformaciones se podrían generar para en torno a cómo vivimos en el planeta y pensar nuevamente en esa interdependencia? Entonces, una de las características también interesantes del tiempo y el clima es que en el pasado la antropología pensaba o analizaba en términos locales, ¿no? Como esos fenómenos atmosféricos, tiempos, vientos, lluvias, truenos, todos esos fenómenos de la naturaleza eran percibidos de manera local. Pero el cambio climático, o a partir de la década del 70, ¿no? Cuando empieza el ambientalismo, podríamos decir, ¿no? Que se desencadena este fenómeno de inquietud de los seres humanos por conocer más sobre la naturaleza o conocer más sobre el cambio climático, por más que haya muchas disputas, hace muchísimos años que el cambio climático se viene planteando como un problema dentro de las ciencias climáticas. Antes eran ciencias atmosféricas, ahora son ciencias climáticas. Pero la antropología del tiempo y del clima, entonces, pasó del ámbito local, cómo era percibido ese proceso a nivel local, a pensar las interrelaciones, ¿no? Entre lo global y lo local. El cambio climático es un fenómeno global en escala, pero local en impacto. El antropoceno y
y el cambio climático son fenómenos globalizantes, ¿sí? Pero son producto también de una forma de producir conocimiento, que es global en escala. Pensemos actualmente que las ciencias de la Tierra, como un ámbito de conocimiento interdisciplinario, incluye múltiples disciplinas, porque ya no se piensa solo en los fenómenos atmosféricos de manera separada de la biología, de los ecosistemas, de la hidrología. Entonces, todas esas disciplinas convergen en las ciencias de la Tierra, la geografía, ¿sí? Para dar cuenta de un fenómeno global en escala. Pero sin embargo, los impactos son locales. Entonces, si queremos realmente adaptarnos a los impactos y a los efectos de estos cambios en el clima, necesitamos de la ciencia social, necesitamos conocer cómo viven las poblaciones, cómo experimentan los cambios, qué es lo que ellos mismos tienen para decir sobre estos procesos. Entonces, me parece que acá la antropología es fundamental justamente para conocer el ámbito local, trabajar de manera intertransdisciplinaria, dar cuenta de esas dimensiones humanas del tiempo y del clima que muchas veces quedan relegados de los análisis, justamente porque cuando hablamos de cambio climático hablamos de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero podemos reducir todos los análisis del cambio climático a los gases de efecto invernadero o necesitamos incorporar otras dimensiones para entender el carácter global, local de estos fenómenos. Entonces, la coproducción de conocimiento nos permite justamente poner en relación todo esto, ¿no? Lo global y lo local, traspasar ciertos determinismos, ¿no? Porque podemos ver en muchos análisis que se hacen en estudios de tiempo y de clima y del cambio climático, que suelen haber ciertos determinismos, ¿no? Muchas veces la cultura sobresale por sobre la naturaleza, o la naturaleza sobresale por sobre la cultura, pero no podemos dejar de pensar justamente en esta representación que se hacen desde las ciencias hegemónicas, podríamos decir, y empezar a incorporar los saberes locales, que es lo que las poblaciones tienen para decir sobre estos procesos. Es interesante pensar también que hay 3 características de la antropología que puede aportar a estos análisis. El primero tiene que ver con esta mirada holística, ¿no? ¿Se pueden pensar los sistemas naturales por separadas de los sistemas sociales o hay que pensar abordar todo en su conjunto? Esta perspectiva holística también sobresale al permitirnos entablar diálogos entre lo global y lo local, la naturaleza, la cultura, entonces, los sistemas sociales, naturales. Todas estas decisiones no nos permiten hacer análisis adecuados de la complejidad que presenta el cambio climático y el antropoceno en la actualidad, especialmente para las ciencias sociales. ¿Cómo podemos nosotros incorporarnos al debate si no es dando cuenta de todas estas dimensiones? Después, la perspectiva situada. Sabemos que el cambio climático es un fenómeno global, pero tiene incidencia e impacto local. Entonces, la mirada situada nos permite dar cuenta que esos fenómenos no van a ser impactados, o sea, no van a impactar de la misma manera en cada uno de los territorios. Cada territorio tiene diferentes formas, ¿no?, de vida, organización social, política, diferentes prácticas. Entonces, tomar en cuenta todos esos factores es clave para justamente poder disminuir los impactos en los territorios. Y en tercer lugar, me parece a mí que una de las cuestiones fundamentales es pensar la mirada reflexiva de la antropología. Nosotros, desde las ciencias sociales, podemos dar cuenta de esa diversidad y complejidad de respuestas sociales y territoriales a las crisis climáticas y ambientales. Pareciera que en la actualidad las únicas soluciones, entre comillas, si es que hay soluciones sencillas al cambio climático, tienen que ver con quizá los diferentes acuerdos internacionales en torno a qué es lo que hay que hacer, o pensar la naturaleza en términos de servicios ecosistémicos, servicios ambientales,
o en términos cuantitativos de lo que la naturaleza nos puede proveer. Pero hay sociedades que entienden la naturaleza de manera completamente distinta, como por ejemplo, sin caer en esencialismos, pero sí pensar las miradas de las comunidades indígenas que tienen otros vínculos con la naturaleza, que entienden la atmósfera de otra manera, que quizá incorporan la espiritualidad en la naturaleza, en los territorios. Entonces, me parece que empezar, como dirían algunos autores, a tomar en serio estas perspectivas, y no solamente tomar en serio, e incluso como factores metodológicos y analíticos para entender los problemas actuales, ¿no? Cómo se protege la naturaleza, ¿no? Desde esta mirada quizá del excepcionalismo humano, pensar que los seres humanos en esa escala jerárquica no pertenecemos a la naturaleza o estamos mucho más arriba, no nos permite ver que la protección de la naturaleza quizá no es la correcta, aunque haya muy buenas intenciones para hacerlo. Si no se cambia de perspectiva, entonces quizá es muy difícil generar cambios. Me parece que el antropoceno, en este sentido, permite como ciertos replanteamientos. Uno de los más importantes es la forma en la cual se produce conocimiento. Cada vez entendemos que hay una gran complejidad en este vínculo, ¿no?, de los seres humanos con la naturaleza. Y quizás una oportunidad para las ciencias sociales de dar cuenta de esa diversidad de enfoques, de resistencias, de territorialidades, porque estos fenómenos globalizantes, si no son analizados dentro de contextos específicos, es muy difícil realmente poder dar cuenta o poder brindar soluciones alternativas que salgan de estos marcos de conocimiento de índole quizá más modernistas o positivistas, o incluso pensando que los seres humanos pueden ser el problema o son el problema, ¿no?, del cambio climático, del antropoceno, pero también pueden ser la solución. Y esa solución se presenta en términos generales a través de soluciones científico-tecnológicas. Pero ¿qué otras alternativas hay para pensar otras formas, ¿no?, de responder a la crisis ambiental y ecológica que estamos sufriendo o viviendo en la actualidad? Y acá me parece que es fundamental también pensar qué tipo de futuro pensamos. El cambio climático pone en evidencia que no es solo una cuestión de, como les decía recién, ¿no?, de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Quizá plantearlo en esos términos pues, puede ser un poco reduccionista, ya que lo que hay detrás son modelos de desarrollo, ¿no?, visiones del mundo, deseos, prácticas de consumo, de sistemas, ideologías. Entonces, si realmente planteamos todos esos aspectos sociales, políticos, ideológicos, entonces quizás es más sencillo poder, o más sencillo entre comillas, ¿no? Quizás sí podríamos plantear qué tipo de cambios o transformaciones son necesarias para cambiar nuestras percepciones sobre el mundo. Y porque pensarlo en términos de gases de efecto invernadero quizá genera una disrupción o un separamiento de lo que uno puede, en términos de acción, digo, ¿no? Pensar en que las acciones de los seres humanos tienen un impacto, muchas veces nos llama a no tener quizás cierta responsabilidad sobre eso. Claramente, igual los seres humanos individuales tampoco pueden hacerse cargo del cambio climático porque tiene que ver con un modelo de desarrollo capitalista. Hay muchos estudios que indican que son muy pocas las empresas que han generado el colapso en la actualidad, e incluso si pensamos en términos de consumo, podemos decir que el 2% de la población mundial emite más gases de efecto invernadero que todo el resto de la población humana a nivel global. Entonces, bueno, ¿quiénes son los responsables del cambio climático? ¿Son las personas o son las corporaciones? ¿O es un sistema, una forma de ver el mundo y una ideología?
Pero más allá de esto, me parece que estas miradas, ¿no?, holística, situada y reflexiva de la antropología, puede colaborar en los estudios del cambio climático, puede también dar cuenta de las diferentes formas en que las sociedades experimentan estos cambios. Entonces, lo que quisiera comentarles es que dentro de los estudios que, por ejemplo, nosotros realizamos en el marco de los servicios climáticos, nos dábamos cuenta que el tiempo y el clima son percibidos de manera distinta en los territorios. Entonces, si realmente queremos crear un lenguaje común, quizá hay que empezar a incorporar a las comunidades, a los pobladores, dentro de los procesos de producción de conocimiento. Esto tiene un montón de implicancias políticas, éticas, ¿no? ¿Qué actores son convocados a participar? ¿Qué conocimiento es válido? ¿Qué conocimiento no es válido? Y esos son unos de los desafíos quizá fundamentales de la disciplina, pensar en esa reflexividad, pensar en la incorporación ampliada, ¿no?, de actores sociales en igualdad de condiciones que los científicos, sean sociales o naturales. Porque muchas veces en esa jerarquía de conocimiento, las ciencias sociales y naturales están por arriba, ¿no?, de los saberes locales. Entonces, uno de los desafíos es cómo incorporar realmente ese saber en igualdad de condiciones, para que no se genere esa transferencia de conocimiento, sino que esa coproducción de conocimiento se realice en términos, en los mismos términos o dentro de los mismos lenguajes, o dentro de las mismas jerarquías, ¿no?, que el conocimiento científico. Bueno, yo voy a dejar acá. Quisiera que charlemos un poco, aprovechando que somos pocos. Quisiera que me cuenten ustedes también si están investigando sobre estos temas, qué es lo que les llama la atención. En fin, también escucharlos un poco. No sé si levantamos la mano, Inés. Dale, dale, adelante. No, me quedé pensando en algo tan sencillo y tan efectivo que dijiste al final, que es la contraposición de dos palabras, dos ideas, dos conceptos, ¿no? Esto de transferencia versus coproducción. Porque qué acostumbrados que estamos a la transferencia, ¿no? Desde, bueno, yo trabajo en CONICET, desde la academia, desde la universidad. De hecho, los proyectos de transferencia a la comunidad, siempre los pensamos en términos de emitir conocimiento, de transmitir a las personas, como si fuera una tabula rasa, ¿no? Conocimiento. Y eso es clave y está en la base de todo lo que estás planteando y que tiene que ver con ese, bueno, giro ontológico que tanto podemos leer, que pone en cuestión esa hegemonía del pensamiento del naturalismo moderno, occidental, capitalista, etcétera, ¿no? Y que el marco del antropoceno lo vuelve urgente, ¿no? Creo que esas dos palabras son muy significativas y es donde uno de los aspectos donde tenemos que cambiar la cabeza, ¿no? Sí, la coproducción de conocimiento presenta muchos desafíos, porque hay que mantener los espacios, o sea, lograr esa confianza, construir lenguajes comunes, con otros saberes, otras experiencias, otros conocimientos. Quizás lleva tiempo y también requiere voluntad, financiamiento, voluntad individual y colectiva para incorporar a los demás en igualdad de condiciones. Y además requiere sostenibilidad de los espacios de diálogo en el tiempo. Muchas veces cuando trabajamos en investigaciones sabemos que los tiempos son cortos. Por ejemplo, no sé, podemos pensar en becas de 5 años, de 6 años, o proyectos de 3, 4, 5 años. Y quizá construir esos marcos de diálogo lleva muchísimo tiempo. Y después sostenerlos. Y me parece que ahí está uno de los desafíos, ¿no? Muchas veces se terminan los proyectos
y se termina ese diálogo o esa interacción, quizá porque no hay más financiamiento, o el proyecto terminó, o uno concluye y continúa con otra cosa. Pero la sostenibilidad de las redes de conocimiento es fundamental. Y ahí me parece que quizá también está el desafío, ¿no? Cómo hacerlos sostenibles, con qué financiamiento, con qué espacios, y cómo brindar ese espacio, cómo generar ese espacio de confianza con los demás para incorporar ese saber dentro del mismo proceso. O mismo, desde los inicios de las investigaciones, ¿no? ¿Quiénes determinan las agendas? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los temas de interés que se abordan? ¿Quiénes deciden esas cuestiones? ¿Lo decide la comunidad científica o lo deciden los actores? Entonces me parece que si incorporamos a esos actores desde el inicio, donde se puedan generar esas preguntas de investigación, esas agendas, esas prioridades, ahí, en esa intersección es donde realmente un proyecto puede ser exitoso. Sí, Andrea, ¿querés comentar? Sí, sí. O quien quiera comentar, Andrea o Clarisa. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón un poco de portuñol que voy a hablar, pero espero que puedan entenderme. Y un poco que tiene que ver con lo que Andrea está hablando en el chat. Yo soy bióloga y como bióloga trabajé con cambio climático por unos tiempos, investigaciones, y escuchando lo que estaba diciendo, pude identificarme un montón de veces. Mientras estaba hablando, por ejemplo, el desafío de producir este conocimiento de una manera con coparticipación, ¿no? De diferentes áreas. Por ejemplo, pude trabajar con grupos interdisciplinares, pero que la verdad, yo como biólogo trabajé con agrónomos, con sociólogos, con ecólogos, pero al final no era como un conocimiento final construido con el conjunto, sino que un montón de informaciones, ¿no? Con sus compartidas, pero no sé si me explico bien, pero al final no se construía una cosa sola, sino que un conjunto de diferentes conocimientos juntos. Y bueno, al final también empecé a cuestionarme. Por ejemplo, yo estaba trabajando en una comunidad de un asentamiento rural y estábamos estudiando maneras de qué modelos podríamos pensar para incrementar sus ingresos, ¿no? Con las plantaciones, mezclado con la posibilidad del mercado de carbono, por ejemplo. Hicimos este trabajo por un año, por ahí al final salí como, ¿para quién la verdad estamos haciendo ese trabajo? Porque no era para la comunidad de asentamiento, sino que la validación de un modelo que en teoría funcionaba, pero en la práctica, por ejemplo, para esta comunidad no funcionaba. Entonces, esto empezó a darme ganas de ir un poco más allá desde del cuadrado, tal vez, de la biología o de las ciencias ambientales, y entender un poco más que, además del número, de la aferencia, tal vez, ¿no? No sé si la palabra es esta, pero la precisión del número, además de esto, que para quién estamos produciendo este conocimiento, qué conocimiento es este. Y la verdad es que estaba produciendo un tipo de investigación para aportar una disminución de incertidumbre de una ecuación de cálculo de carbono. Entonces, al final, ¿para quién también, no? ¿Qué es el mercado de carbono? Entonces, las cosas son hechas normalmente como una praxis de la disciplina, pero hay poco espacio para una discusión de qué está por detrás de las investigaciones, qué pensamiento está ahí. Y bueno, estoy hablando un montón, pero es que me identifiqué un poco mientras estaba hablando, y para mí hoy estoy buscando algunos aportes desde la antropología, no sé, que me ayuden a, no sé, organizar un poco más este pensamiento, y me parece que el gran desafío hoy, creo, es cómo podemos producir, más allá de la IPCC, más allá de la ciencia hegemónica, qué podemos producir para que
podríamos lidiar de una manera mejor con este fenómeno. Sí, sí. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso de los mercados de carbono también representa, primero, una perspectiva global local, ¿no? Son proyectos internacionales que se plasman en los territorios y muchas veces tampoco toman en cuenta los intereses de las comunidades. E incluso también presentan una visión hasta cuantitativa, porque la naturaleza, entonces, la naturaleza es un bien que se puede intercambiar, ¿no? Por dinero. La ecoeficiencia, ¿no? La mirada de ecoeficiencia desde la Exacto. naturaleza, ¿no? Sí. Pero esas perspectivas, ¿toman en cuenta quizá las nociones de naturaleza de las comunidades locales? ¿Son las mismas? ¿Estamos hablando de la misma naturaleza? Como que también, nuevamente, quizá la ciencia y la política, al incorporar estas miradas cuantitativas y economistas, ¿no? Una mirada económica de la naturaleza, muchas veces puede no reflejar los proyectos locales o cómo las personas en ámbitos locales entienden la naturaleza, o si esos proyectos son beneficiosos para ellos o no, porque muchas veces se piensan en términos de políticas más regionales, por ejemplo, ¿no? En el caso de los mercados de carbono, que hay un intercambio, ¿no? Bueno, hacemos un determinado proyecto para cumplir con ciertos estándares, pero todo en términos cuantitativos. Y hay que ver si esos proyectos fueron realizados con participación ampliada de la sociedad, o, si, o con consultas participativas, por ejemplo. O directamente son proyectos que se implementan sin consenso social, ¿no? Como Sí, claro, en el caso de la comunidad, por ejemplo, no podían ni acceder al mercado de carbono porque no tenían la titularidad, la mayoría de las familias no tenían la titularidad de la tierra, que es una cosa básica, por ejemplo. Entonces, al final, por ejemplo, fue un modelo que pudo ser divulgado, compartido con otras instancias, pero a su modo, y la manera desde el campo, con aquella comunidad, no hacía ningún sentido y no iba a impactar positivamente, no iba a incrementar la resiliencia de estas comunidades porque no podrían acceder a lo mínimo, que es cómo puedo entrar en este mercado si no tengo la titularidad, por ejemplo. Claro, Entonces, claro. sí. Y en general, todo lo que es construcción está muy separado de los impactos ambientales. Si se piden, pero se hacen para cumplir y no se piensa ese impacto durante el proceso. Y lo coparticipativo a la hora de encarar obras para territorios puntuales también es un gran desafío que muchas veces ni se encara. Sí, sí, es real. Podemos ver también todas las actividades extractivas en los territorios que por ahí vienen con la promesa de, ¿no?, de generar desarrollo social y luego no termina sucediendo. Sí, levantaron la mano. Hablar. Hugo. Sí, hola, perdón que estoy con la cámara, que no sé qué pasa, y igual tampoco tengo un aspecto muy agradable hoy, así que bueno. Tomando esto que decía Andrea, que había escrito, bueno, en los proyectos que hemos compartido con Inés y Pamela, y en otros espacios también surgen que muchas veces es como un deber ser políticamente correcto o proyectualmente correcto, por así decirlo, poner, hicimos tal estudio de impacto ambiental, como hacen muchas veces muchos proyectos que tienen una pequeña cuota para investigación social y son generalmente disciplinas exactas y naturales las que llevan a cabo el proyecto y en realidad no es una articulación muy buena que hay entre las disciplinas, sino que es un deber ser para quedar bien porque es lo que hay que presentar, es un mínimo de cuota que hay que poner. Y en ese sentido, creo que lo ambiental sigue siendo algo muy, muy fragmentado y algo que es fabuloso que en español se da mucho más, en castellano, mucho más el debate cuando debatimos sostenible y sustentable. Cosa que no pasa tanto, se simplifica mucho más en inglés, ¿no? Pero el otro día se lo estaba tratando de explicar a estudiantes de 12 años, el debate, y si ustedes
se ponen a buscar en YouTube y en distintos lados, está súper confusa quienes presentan una idea y la otra. Pero en esa búsqueda estamos muy lejos de, si pensamos que lo sustentable es pensar lo generacional, pensar más allá si realmente el producto que voy a elaborar lo necesito, mientras lo sostenible quizás es decir, bueno, ¿cómo hago para que esto impacte menos? Pero no me cuestiono ese producto que estoy generando. Digo, estoy generalizando, pero lo que voy es, más allá de ese debate, la forma de pensar de manera integral está muy lejos todavía. Y esto que decía Maximiliano antes, y al principio, yo tuve la oportunidad de hacer en un trabajo de campo justo tener a ingenieros agrónomos y a alguien del campo diciendo cómo él establecía de que iba a llover o que iba a haber una seca. Lo mismo, las hormigas, ciertos palomas de campo que hacían los nidos, si los hacen muy cerca del suelo, entonces es que va a haber una seca, porque las ramas no resisten, porque se empiezan a secar las ramas de los árboles, o lo que sea. ¿Cómo generamos esa articulación para que, por ejemplo, productores campesinos sean agentes locales de un servicio meteorológico, por ejemplo? Porque la gran queja que hay con respecto a las anticipaciones de clima y todas esas cuestiones es que en 20 kilómetros hay una variación enorme. Entonces mucha gente dice, uy, viene terrible tormenta, y pasa de largo la tormenta cuando están necesitando que llueva. ¿Por qué? Por la falta de precisión. Y yo digo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos ese anclaje local donde ciertos agentes locales pudieran intervenir o participar con el servicio meteorológico? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad de eso? Y no, todavía sigue siendo, como decía Maximiliano, más de transferencia que de coproducción. O sea, todavía hay una subestimación todavía dicen, bueno, eso es algo como si tuviera esas suposiciones de los animales o animalitos teniendo ciertas conductas, está más cerca de lo mágico o de realismo mágico que de la ciencia, y no se le da lugar capaz que tiene que ver con observaciones concretas, ¿no? Empíricas. Entonces digo, bueno, me fui por las ramas, pero lo que voy es esta cuestión de todavía están muy lejos y por ahora mostrar evidencia de cómo esto funcionaría requiere mucho trabajo, porque es todavía nominal la participación, así como las de las ciencias sociales para articular con otras disciplinas, como la parte ambiental, como para que articule realmente en un impacto realmente notable, ¿no? O sea, todavía sigue siendo parte de, bueno, un deber ser o cumplir con el proyecto, pero en lo concreto todavía creo que estamos muy lejos de eso. Por eso, no sé, todas las articulaciones son bienvenidas. No sé, en estos tiempos hay muchísimas cosas que de a poco están cambiando, hay equipos que empiezan a trabajar de forma más integral, pero va súper despacio quizás a lo que uno esperaría en cuanto a lo que urge en la época. Sí, sí. Pero también son procesos lentos, ¿no? Yo pienso que hay bastantes avances, pero también hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Esto que vos decías, o sea, incorporar realmente a esos saberes y esos conocimientos y tomarlos en igualdad de condiciones, que pareciera que sí, eso es muy difícil. Lo mismo sucede entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que muchas veces somos nosotros un poco el realismo mágico, ¿no? Para las ciencias naturales. Y eso también me parece que lentamente está empezando a cambiar necesariamente, ¿no? Tampoco digo que somos víctimas de la situación, porque tampoco nosotros sabemos, muchas veces nos jugamos en contra de muchas prácticas que tenemos. Por supuesto, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, una experiencia interesante fue dentro de uno de los proyectos que compartimos con Pamela e Inés, fue el CIAT, es un sistema de información de alerta temprana. Se hizo en el sur en donde yo pude participar fue en lo que es la botita del sur de la provincia de Buenos Aires, el SOBA, sudoeste de Buenos Aires. Y lo que se hizo fue entrevistar productores, o sea, en general, gente de ciencia y técnica que estaba en el proyecto, gente de la gestión
se hizo un video de 30 minutos que lo pueden ver si quieren, o sea, no es obligatorio para entender esto que voy a decir. Lo importante es que se hizo el video y se proyectó en un encuentro de donde había gente del CIAT. Y se deprimieron la mayoría, o sea, se deprimieron porque se encontraron ante la situación de que los productores no estaban mirando miran a AccuWeather o miran otras cuestiones en vez de este sistema que es tan fabuloso, que en realidad es muy interesante el sistema, pero no logra ahondar en las necesidades cotidianas de una persona que está en los tiempos del campo, en los tiempos del mercado, en los tiempos de diciendo, bueno, en ese hilo delgado entre sobrevivir y tratar de tener alguna ganancia, también con las imprevisiones de secas que son cada vez más frecuentes. Y entonces, lo interesante fue que la visualización del video problematizó e intensificaron los talleres con los productores. O sea, ahí hubo un cambio interesante. No es que solo gracias al video, es parte de un proceso más largo. Pero eso sirvió, digo, para pensar concretamente de qué maneras podemos encontrar desde cada lugar donde incidir en esas cosas. Y ahí sí hubo una pequeña mejora y un cuestionamiento de decir, bueno, ¿cómo estamos articulando entre agrónomos, geólogos, meteorólogos, ¿no? Que ya venía los proyectos en ese tipo tratando de hacerlo. Pero bueno, por eso, es un trabajo arduo que bueno, que tampoco ponerse ansiosos ayuda mucho, pero bueno. ¿Querías decir algo? Hola, buenas tardes, ¿puedo hablar? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería aportar es bueno, que de repente los que estamos dentro de todo lo que es lo ambiental desde hace mucho tiempo, por suerte estamos viendo cambios muy grandes y si bien a veces uno dice no, pero quiero que sea más rápido como está diciendo Hugo, que tendríamos que estar quizás en otra situación y demás, lamentablemente a veces llegan, digamos, las novedades a Latinoamérica un poquito tarde. O sea, mientras en otros lugares ya se plantea que todo el tema de impacto ambiental es un impacto social y que va de la mano y que en realidad hay que hacer cambios profundos desde lo social con respecto al medio ambiente y que van de la mano, y que de repente es una problemática que está primera en todo lo que se pide a los distintos partidos políticos. Aquí estamos todavía recién tímidamente empezando a un despertar de tomas de medidas, de tomas de protestas. O sea, desde el 92, que fue nuestra primera incorporación, o 93, perdón, la primera incorporación a la Constitución de un elemento fugaz con respecto a los artículos que tenemos para la protección ambiental, desde ahí es que estamos empezando a caminar muy, muy lentamente para poner normas y leyes que podamos aplicar. Y encima hay mucho desconocimiento con respecto a nuestros jueces y a nuestras fuerzas para después hacer efectivos cuando se encuentran ante un delito ecológico o ambiental. Entonces, si bien a veces uno, bueno, dice, no, te bajoneás o bajás los brazos. Yo el viernes participé de la marcha y vi que realmente desde el 93, que éramos 4, y que cuando pedíamos que nos firmaran para incluir el delito ecológico en la Constitución, nadie sabía lo que era ecología, o muy pocos conocían lo que era la ecología o qué era el medio ambiente. A ver una marcha multitudinaria de jóvenes donde participaron todos los partidos políticos, me parece que hace que las cosas vayan cambiando, que hace que todos tengamos esperanza y que empecemos ahora sí
hablar en serio de lo que realmente nos compete y de lo que nos importa para las generaciones futuras y para la nuestra, porque también nosotros tenemos impacto y tenemos que hacernos cargo de eso. Así que nada, quería aportar eso. Sí, sí, realmente es como vos decís, vale. Pensemos que hace 30 años no se hablaban estas cuestiones. Me parece que también ahí ambiente de desarrollo siempre es como una dicotomía que pareciera que el único desarrollo posible es a través del uso de los recursos, pero no de manera ni sustentable ni sostenible, sino de extractiva. Entonces, ahí es una dualidad para trabajar, porque pareciera que no hay otro modelo de desarrollo posible si no es esa, al menos en los países de América Latina. Pero también hay cierta, pienso yo, hipocresía pensar que por ahí en otros países del mundo, en Europa, sí, se están discutiendo estos temas, pero después las actividades extractivas para su transición energética se hacen acá en América Latina. Pensemos en el litio, ¿no? En los vehículos eléctricos, o sea, sí, se habla de una matriz energética que tiene que transformarse y salir de los combustibles fósiles, pero la solución está también en el litio, que se encuentra en nuestros países, en Bolivia, en Chile, en Argentina, y que también van a ser extractivas. Entonces, bueno, hay que ver ¿no? Cómo se puede establecer cierto parámetro que no vuelva a un colonialismo, ¿no? de nuestros países a las necesidades europeas. Comento algo un poco en relación a lo que decía Valeria respecto de los tiempos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, el problema lo empecé a pensar relativamente hace poco, y no sé, compañeros y compañeras hace, no sé, décadas que lo están pensando. Entonces, bueno, es algo que nos atraviesa básicamente como sociedad. Lo que estaba pensando en relación a eso es que, bueno, al igual que Hugo, soy docente, y bueno, se aprobó la ley de educación ambiental y demás, y eso también es un camino muy largo, porque, bueno, ahora hay unos postítulos, en provincia al menos hay un postítulo que está bueno. Se hizo un curso el año pasado que yo lo hice de formación de nación, digamos, que estuvo bueno porque me parece que apunta de manera bastante interesante, o por lo menos con una perspectiva decolonial, ¿no? Y no digo, no sé, digamos, no sé si en todo su despliegue es la perspectiva más correcta, pero por lo menos, bueno, hay como algún, por lo menos, viso de avance con eso, pero son procesos de larga duración. Entonces, tal vez, qué sé yo, quienes estamos intentando instalar entre nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, la cuestión de, hablo de niñas, niños o de adolescentes muy pequeños, bueno, digamos, debe haber un montón de compañeros, compañeras que lo hacen, pero somos nada, no somos masa crítica en lo más mínimo. Entonces también hay todo un laburo que hacer desde ahí, promover desde distintas áreas, por ejemplo, dentro de las escuelas, tratar de filtrar, para mí, ¿no? Es por lo menos desde donde se me ocurre que se puede trabajar, empezar como a filtrar, ¿no? Generar como esas goteras y esas filtraciones que entren por los resquicios, porque hay que ver también el tiempo que lleva que los docentes, las docentes se formen, quienes quieren formarse, en algún momento se van a tener que formar. Pensemos en la ESI, lo que ha llevado para que ahora más o menos se haga algo en las escuelas parecido a lo que hay que hacer, digamos. Pero añares, entonces, que tampoco son tantos, pero como todas las situaciones, medio como, ya estamos como ¿no? Como con el coso acá atrás, con la espada de Damocles, y ven acá arriba nuestro, bueno, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que la parte del involucramiento de la educación es central, creo, digamos. Obviamente las políticas públicas y las luchas y
y eso también, digamos, pero bueno, un poco yo pienso un poco en el movimiento feminista, de qué manera permeó a la sociedad y un día eclosionó. Bueno, digamos, hay algo que se tiene que ir como filtrando para generar esa masa, esa base mínima que haga ruido. Así que bueno, era eso, el aporte un poco por lo que decía Valeria. Por abajo, no tanto por arriba, digamos. Sí, sí, es que los cambios son por abajo. Es difícil que, o sea, del ámbito político no va a salir la solución. Las demandas, sí, sí, sí. Las demandas surgen, pensemos todas las leyes que salieron hace poco, ¿no? La de eh, presupuestos mínimos de cambio climático, la ley de educación ambiental, que salieron porque justamente hay una horda de jóvenes moviendo, ¿no? Agitando para que eso salga. Eso es súper importante. Y las alianzas, ¿no? Pensar en las alianzas entre la agroecología, no sé, todos los movimientos agroecológicos, los jóvenes por el clima, porque no es solo el clima, es una cuestión fundamental, no es solo el cambio climático el clima, hay una cuestión social, la desigualdad social está detrás del cambio climático, ¿no? De quienes generan las emisiones y quienes sufren los impactos. Entonces pensar la cuestión ambiental disociada de lo social, de lo político, es impensado. Es un poco lo que intenta hacer en la ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Educación desde hace unos años atrás en primaria, con un programa especial que se llama Ciudadanía Global, que trabaja con los, ¿cómo se llaman? Los cositos esos de colores de los 30, no me acuerdo, los ODS. Sí, sí, sí. Sí, sí, Los con los objetivos del ODS, desarrollo. los objetivos de desarrollo sustentable, exactamente. Y trabaja en las escuelas de primarias, digamos, este proyecto, este programa más que proyecto, y es para quinto grado, ¿no? Y es realmente de una mirada tremenda, digamos, porque justamente porque aparecen problemáticas que atraviesan los niños, las niñas, las niñas en su vida cotidiana, completamente invisibilizadas y que están engarzadas con lo que se pretende, digamos, generar como conocimiento, como saber, pero no se visibiliza esa conexión. Entonces se habla del agua y tenés a los chicos de la Villa 21-24 que no tienen agua potable, digamos. Entonces, ellos tienen que, los chicos tienen que, y las chicas, generar algún tipo de producción vinculada con el agua, cuando en sus propias casas no tienen agua. Entonces, Sí. o están al borde del riachuelo que está completamente, y la tierra contaminada, etc. Entonces es muy loco, es como muy esquizofrénico, y bueno, también contra eso hay que poner una mirada crítica desde abajo, ¿no? Aparte de ciudadanía global, ¿no? Horrible, horrible, Sí, es horrible. horrible. No, pero encima cuando Laura estabas hablando, yo imaginaba, ¿no? También cómo lo social